obviamente como ingenieros petroleros, podemos nosotros trabajar en toda esta cadena de valor que es bastante amplia, ¿no? Inclusive desde el mismo hecho del upstream, de poder participar en la exploración, en la producción tanto de reservorios convencionales y no convencionales, ¿no? Nosotros podemos aplicar los conocimientos que veamos convenientes y que profundizamos durante la estadía en la universidad para ponerlos en práctica ya a nivel profesional. Entonces, el poder generar competencias eh, específicamente en lo que es la cadena de valor, ya sea en reservorios, en producción, en perforación, en refinación, en procesamiento, eh, también en distribución, en transporte. eh, yo creo que es importante. Eso les abre un abanico de posibilidades para poder ejercer su profesión de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, yo solamente me voy a abocar en este momento, en esta presentación, a hablar sobre el upstream, que se entiende como un segmento o algunos conocen como el proceso de exploración y producción, E&P. Pero por qué se tiene este segmento? Porque mucha gente habla del upstream, pero no se concibe por qué se divide, ¿no? En este segmento. Y es porque generalmente las estructuras comerciales de las compañías petroleras están segmentadas y organizadas de acuerdo con el segmento comercial, los activos principalmente. Entonces, muchas empresas tienen la parte de lo que es subsuelo, toda la parte técnica y otra parte que ya es la parte comercial, ¿no? Entonces, este segmento abarca, como ustedes ya saben, lo que es la exploración y explotación, la perforación de pozos, dónde ubicarlos, tiene que ver mucho con la parte geológica, estudios de geología, geofísica, ¿no? Y los ingenieros petroleros participamos en todo aquello, ¿no? Entonces, ahí tenemos una participación relevante. Desde que, desde que una empresa muestra interés para acceder a una concesión o suscribir un contrato, ¿no? Y pasando por la exploración, el desarrollo y la producción, ya sea de gas o petróleo, nosotros también podemos hacer, y ustedes que son, bueno, no solamente ingenieros petroleros, también se requiere eh, un equipo multidisciplinario con ingenieros geólogos, ingenieros químicos, ingenieros industriales eh, y demás profesiones. También podemos hacer investigación y desarrollo para poder tratar de maximizar el valor de los activos, ¿no? Eh, Justamente el upstream concluye en lo que nosotros conocemos como punto de fiscalización, ¿no? Cuando se realiza la transferencia de custodia. ¿Y con qué fin se realiza el, el procesamiento? Como ustedes ven acá en esta lámina, desde que se tiene el recurso en subsuelo y obviamente había un descubrimiento comercial y nosotros comenzamos a producir una corriente de gas natural en cabeza de pozo, producción bruta, atraviesa por muchísimos procesos para que yo pueda entregar gas en condiciones eh, para el transporte y para la comercialización. Y de la misma forma los líquidos, ¿no? En el caso de Bolivia, una cantidad bastante pequeña de petróleo y condensado, es una mezcla de pentanos y más pesados en mayor proporción, ¿no? ¿Para qué? Como les decía, para poder poner en parámetros de venta el gas natural y el condensado. Tenemos dos mercados, principalmente Brasil y Argentina, eh, los cuales requieren un gas con ciertas características, ¿no? Y principalmente está el tema del contenido de agua, está el dióxido de carbono menor a 2, ¿no? Si bien en la bibliografía les dicen que el contenido de agua tiene que ser de 7 libras por millón de pie cúbico, en los términos y condiciones de venta de gas que se suscribió, se establece 5.6. Generalmente se debería enviar en base seca, pero bueno,
Es un acuerdo que se tuvo anteriormente y que que se lo respeta. De la misma forma, el condensado, los líquidos deben cumplir ciertas condiciones, ¿no? La grada de API debe estar entre 45 y 65 y obviamente nuestro Bolivian Blend sí está en este rango. Nuestras refinerías están diseñadas para procesar, para refinar un petróleo, un Bolivian Blend en el orden de que tiene una grada API entre 55 grados API, ¿no? Y obviamente la presión de vapor rate que se controla en a la salida del separador en las unidades de estabilización, ¿no? Entonces, una vez que se, se tienen todas las facilidades para poder hacer ese tratamiento, procesamiento para poner en condiciones óptimas nuestro gas y nuestros líquidos, bueno, obviamente ya ahí entra otro segmento que es el midstream, ¿no? Pero en algunos casos, algunos ingenieros todavía mantienen de que se denomina downstream y no midstream. Entonces, como les decía, las compañías tienen sus estructuras justamente en función al segmento upstream porque es sumamente complejo, ¿no? Este segmento realmente como ilustro acá y ejemplifico con un mapa de nuestro país en el cual se tiene a la empresa Repsol E&P o Exploración y Producción justamente, porque al ser este segmento el más complejo de todos los sectores del negocio de petróleo y gas, por estar sometido a alto riesgo, eh, 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 obviamente también puede ocasionar un alto retorno, pero es muy intensivo en capital, ¿no? Porque requieren de inversiones cuantiosas y obviamente también son riesgosas. Eh, por eso mismo también existe alta regulación, ¿no? En todos los países donde se realizan actividades de exploración. Nuestro país no es la excepción y ustedes saben que tanto YPFB como la Agencia Nacional de Hidrocarburos ejercen la regulación tanto técnica como económica y hacen la fiscalización respectiva. Como decía, las inversiones iniciales son de alto riesgo, más aún cuando la geología de Bolivia es bastante compleja y lo van a ver más adelante, muchos seguramente ya lo conocen, ¿no? Entonces, al ser los resultados, al no poder predecir el resultado de los pozos más allá de que se tenga inclusive pozos de avanzada eh, planificados con una probabilidad de éxito inclusive de 25-30%, se han tenido resultados negativos, ¿no? Entonces, asimismo, justamente por ser altamente regulada, ¿no? Se tienen que implementar estándares de seguridad y de medio ambiente bastante altos. Entonces, eso también hace que sea un segmento muy complejo, ¿no? Eh, no menos significativo es el tema del entorno político, ¿no? Y cómo influye en las decisiones de inversión de riesgo. Entonces, aquí se tiene que considerar el tema de inestabilidad política, ¿no? Lo hemos vivido el año pasado y lamentablemente también ha incidido en el paro de operaciones de algunos pozos exploratorios que tuvieron que entrar en stand-by, lamentablemente, ¿no? También está el tema en el riesgo país o el entorno político está el tema de la normativa, las leyes, reglamentos o las mismas restricciones ambientales que se pueden tener o también las sociales. No nos olvidemos que hay mucha influencia de esos sectores en el upstream, en la ejecución de las actividades, ¿no? Y algo que es muy importante justamente es que en un país el respeto a las inversiones puede determinarse a través de los contratos que se suscriben
o también la normativa que se emite, ¿no? Entonces, adicionalmente a esas fuerzas que se tienen en un país, también existen fuerzas globales de oferta y de demanda. No nos olvidemos lo que está pasando últimamente, ¿no? Con el tema de la OPEP y con la sobreoferta que ha habido, el impasse o el desacuerdo o la falta de acuerdo entre dos potencias como Arabia Saudí y Rusia ha desencadenado o ha incidido en gran parte en un precio, un descenso del precio internacional del petróleo, ya sea Brent o WTI, ¿no? Entonces, está sujeto o muy influenciado por las fuerzas globales de la oferta y la demanda, el crecimiento económico, la recesión y lo que estamos viviendo ahora justamente con el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, el tema de las cuotas de producción también afectan bastante, ¿no? Y otro tema, otra variable que es importante acá es la tecnología, ¿no? Porque la tecnología impulsa todos los aspectos relevantes del upstream, ¿no? Agrega, en algunos casos, a su naturaleza mayor capital, en algunos casos disminuye con las lecciones aprendidas. Eh, eh, Vemos el caso de Vaca Muerta, al principio eh, inversiones grandes en la perforación de pozos y en el fracking, y ahora ya ha reducido bastante, lo mismo en Estados Unidos anteriormente. Entonces, esos elementos hacen que justamente el upstream sea el segmento más complejo en la industria, ¿no? Y obviamente hay que saber manejar con pinzas a las empresas que deciden invertir en exploración y explotación de gas natural o de petróleo crudo en el país. Uno de estos casos en Bolivia, Repsol, además de otras empresas que invierten en el upstream, ¿no? Justamente el tema ya del upstream, como les decía inicialmente, eh, es importante poder generar un ambiente propicio para la inversión y ahí está el tema de los contratos, ¿no? Entonces, una empresa generalmente hace competir un portafolio de proyectos, ¿no? En diversos países. Entonces, ahí es muy importante el potencial que tiene el país o la magnitud del proyecto que uno va a encarar y los resultados, el retorno que se espera, ¿no? Entonces, cuando ya se visualiza un proyecto como tal, entonces nosotros podemos visualizar un periodo de exploración y un periodo de explotación compuesto por etapas, por etapas en la que primeramente hay una etapa de evaluación o appraisal que es bastante importante y también es compleja. Luego viene la etapa de desarrollo, la etapa de producción y el abandono, ¿no? En la que en las etapas eh, que conforman el proceso EMP se tienen inversiones y gastos cuantiosos y obviamente debe redituar en un retorno, en la maximización del retorno, ¿no? Mayor valorización de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, es así que las empresas generalmente toman en cuenta o toman decisiones en momentos importantes. El primer momento, el, el punto de decisión crítico, el primero, es si voy a suscribir como empresa o si suscribimos un contrato, ¿no? Y en Bolivia se tienen dos tipos de contratos, ¿no? En la actualidad. Se tiene todos están dentro de la tipología de contrato de prestación de servicios, ¿no? Y se tiene un contrato de tipo operación y un contrato tipo SAM. ¿Cuál es la diferencia? Que en el contrato tipo operación se maneja la utilidad en función a unas tablas de participación de las ganancias a distribuir, ¿no? Y en el contrato tipo SAM existe ya directamente una participación directa a favor de YPFB, ¿no? Y posteriormente de la utilidad igual una distribución, pero en función al porcentaje de la participación accionaria que tienen
la empresa petrolera y YPFB. Si ustedes se fijan acá, 50% de regalías e IDH. Eh, en su momento, y rescato las palabras de un buen amigo, Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, hace aproximadamente 15 años, la mayoría del pueblo boliviano decidió eh, que se tenga un régimen de este tipo, que se viva de los hidrocarburos de esta forma, ¿no? Que de todo el ingreso que se genera por el hidrocarburo comercializado, ¿no? Entonces, se tenga el 50% ya se quede en el Estado, en el país, por concepto de regalías y IDH. Desde el punto de vista del Estado, interesante. Desde el punto de vista de la exploración y las empresas que invierten a riesgo, obviamente no es tan atractivo, ¿no? Más allá de que se tenga un tema de retribución al titular que está compuesto por los costos y por la utilidad, ¿no? Entonces, es importante que todos también podamos analizar aquello, porque si se continúa con el, con el modo de redistribución, obviamente puede ser que en algún momento las empresas decidan no invertir. En algún momento también se sacó una ley de incentivos para tratar de hacer más atractivo justamente por el tema de los precios bajos, ¿no? Y la coyuntura de ese entonces y que ahora está mucho más eh, eh, acrecentada, si vale el término. Entonces, si yo, como les decía anteriormente, el contrato tipo operación está en función de unas tablas de participación de las ganancias a distribuir que contempla un nivel de producción, ¿no? Generalmente se tienen en algunos contratos, o la mayoría se tienen dos tablas, tabla de precios bajos y tabla de precios altos, ¿no? En este caso, una tabla para precios menores o iguales a 3.2 dólares por millón de BTU, ¿no? Y otra para precios mayores a 3.2 dólares por millón de BTU. Este valor difiere en los contratos, no es estándar, ¿no? Entonces, está en función de un nivel de producción, ¿ya? Y acá tenemos lo que se denomina un índice beta. El índice beta está en función de todas las inversiones, todos los costos que se realizan, que se ejecutan, perdón, impuestos y demás variables económico-financieras, ¿no? La misma amortización y demás. En función a cómo en función a la producción y al valor que adquiera el índice beta, YPFB obtiene una participación de las ganancias a distribuir. Fíjense estas tablas. YPFB obtendría el 92% en este contrato si es que se produciese 210 millones de pies cúbicos por día, ¿no? Entonces, es bastante. El 90% el 90% aproximadamente del 25%. Y lo demás, el 10% se llevaría la empresa más los costos incurridos en inversiones de capital y costos de operación, ¿no? Entonces, ese, ese análisis es el que realizan las empresas al inicio para decidir si invierten o no en un determinado país, en algún proyecto exploratorio. No se olviden que en otros países también tienen proyectos exploratorios y los nuestros compiten eh, con dichos proyectos. Si todo salió bien y la negociación fue positiva, entonces la empresa decide invertir eh, y obviamente explora, eh, ya sea gas natural o petróleo crudo, depende del proyecto que se haya concebido, ¿no? Entonces, acá es importante que podamos analizar justamente el tema, la incidencia de la exploración como tal, ¿no? Porque la exploración comienza justamente con el análisis de cuencas, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país nosotros tenemos tenemos cuencas o provincias geomorfológicas,
¿no? Algunas mucho más maduras que otras. Está la del Subandino Sur específicamente, ¿no? Y lo más importante es poder realizar un estudio regional, un estudio integrado de la evolución de las cuencas sedimentarias, ¿no? Y eso es a nivel superregional. Se hace una visualización de las cuencas, luego se hace el análisis de cuenca, que justamente es el estudio integrado que se debe realizar de cómo ha evolucionado la cuenca sedimentaria. ¿Para qué? Para posteriormente hacer un análisis de play. Y ustedes dirán, qué es un play? Bueno, el play no es nada más que una familia de prospectos, de leads, eh, específicamente prospectos, leads sin mapeo, que también contempla, pero campos explotados o reservorios que ya han sido explotados en un momento, también eh, contempla estructuras que han sido perforadas, pero que no tuvieron éxito, ¿no? Pero que uno piensa que tienen el mismo objetivo técnico, ¿no? Entonces, generalmente eso es un play. Obviamente también se tiene que tomar en cuenta que se concibe de que se tendría el mismo sistema de carga de hidrocarburos, el mismo tope de cierre regional, que se, que se tendría también el mismo, el mismo reservorio, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante que uno tiene que considerar cuando analiza la región de estudio, si vale el término, ¿no? Entonces, luego, una vez que se ha realizado, se realizaron actividades de prospección, ya sea geofísica, geoquímica, específicamente sísmica 2D o MT para complementar, dada la complejidad geológica que tenemos especialmente en el subandino sur, y nosotros podemos identificar un prospecto, entonces ya podríamos pasar a la perforación de un pozo exploratorio, ¿no? ¿Y qué es un prospecto? Un prospecto no es nada más que un objetivo de exploración, ¿no? Que ya ha sido definido suficientemente, o sea, con lo suficientemente bien definido como para eh, significar un objetivo de perforación exploratoria. En otras palabras, ¿no? Una trampa ya ha sido identificada y mapeada, ¿no? Pero todavía no se ha perforado el pozo exploratorio para verificar la existencia de una acumulación en el subsuelo o que la trampa almacena hidrocarburos. Entonces, eh, una vez que nosotros ya visualizamos el prospecto, estoy hablando a nivel de geología ya local, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de proyectos convencionales. Si uno ya concibe un proyecto no convencional, ya se tendría que ver a nivel de cuencas o oportunidades exploratorias regionales, ¿no? Entonces, ese también es un elemento muy importante. En Bolivia se continúa haciendo exploración de proyectos convencionales, ¿no? Más allá de que en algún momento se ha hecho algún estudio sobre tight gas. Y aquí hay un elemento importante y quiero llamar su atención para el momento en el que podamos hablar de los tipos de reservorios y en algún caso de las reservas de gas natural o de petróleo crudo, ¿no? Porque en Bolivia, como la mayoría sabe, ¿no? Algunos campos que ya han sido descubiertos producen de reservorios naturalmente fracturados, ¿no? Y para que un reservorio presente fracturas naturales, es porque generalmente tuvo que haber sido una arenisca dura, consolidada, y en algunos casos inclusive compacta, que es sinónimo de tight gas, ¿no? Obviamente la diferencia es que presenta fracturas naturales y en su momento también eh, les voy a explicar. Pero bueno, esta es una visualización de lo que nosotros conocemos como play, ¿no? Lo que les decía, una región que, que engloba a leads, prospectos mapeados, no mapeados, que tiene campos descubiertos, donde se han perforado pozos y que no han sido exitosos, ¿no?
y generalmente es un elemento importante a la hora de hacer estudios, de estudios exploratorios. Como les decía, en Bolivia nosotros tenemos 8 provincias geomorfológicas, ¿no? Madre de Dios, Subandino Norte, Altiplano Sur, Llanura Veniana, Llanura Chaqueña, Piedemonte y Subandino Sur. Subandino Sur, donde la mayor cantidad de campos se han descubierto y donde se tiene la mayor productividad de gas natural. Otro tanto de campos Boomerang Hills, otros campos se han descubierto en Piedemonte, ¿no? Y bueno, ahora se está tratando de encontrar en la llanura chaqueña, ¿no? Entonces, si hablamos de potencial, esta es información en su momento que YPFB facilitó también el ministerio, entonces se tendría un importante potencial que creo que en este momento está siendo todavía corroborado por estudios que se realizan a mayor profundidad en el país, ¿no? Y obviamente en algunos casos se realiza un análisis ya a nivel de sistemas petroleros, justamente para ver si realmente la calidad de la roca madre en algunos casos ha sido buena, es buena, y si realmente está activa, ¿no? Pero generalmente se trata de determinar la probabilidad de éxito para ver si yo voy a perforar el pozo. Y obviamente lo que las empresas hacen es tratar de disminuir el riesgo geológico, incrementar esta probabilidad de éxito con ejecución de otras actividades y hacer una reinterpretación de los estudios que se tengan, tanto de sísmica con la anterior sísmica que se tenía, ¿no? Entonces, cuando hacen eso los geólogos, los geocientistas, los petrofísicos, eh, y se tiene un pozo exitoso, se ha dado lugar al descubrimiento de una acumulación en subsuelo, nosotros ya podemos ver cuáles son las etapas en la vida de un activo, ¿no? Y justamente el ciclo de vida de un reservorio inicia después del descubrimiento comercial, cuando la empresa presenta la declaratoria de comercialidad, ¿no? Y en función a ciertos criterios técnicos, económicos, financieros, eh, se decide que esa acumulación es comercialmente explotable, ¿no? Entonces, ahí, en ese momento, en ese instante, hay una etapa que juega un rol preponderante que se denomina appraisal o evaluación. La evaluación puede tomar varios años, ¿no? O puede realizarse durante meses, ¿no? Dependiendo justamente de la magnitud del descubrimiento. Por ahí tenemos una estructura bastante grande y compleja que está compartimentalizada, entonces, obviamente, la secuencia o el flujo de trabajo de una evaluación sufrirá algunas modificaciones para tratar de disminuir al máximo la incertidumbre y que se puedan construir pronósticos de producción o perfiles eh, eh, o objetivos sin mucha incertidumbre asociada, ¿no? Entonces, pero acá se debe de ver realmente qué es lo que corresponde, ¿no? Porque en algunos países se toman un tiempo prudente justamente para poder generar estos perfiles eh, con la menor incertidumbre posible, pero en algunos casos también las empresas eh, requieren eh, que existe un retorno a la brevedad posible, eh, recuperar su inversión en el menor tiempo posible. Y es por eso que anticipan el inicio de la producción, ¿no? A veces con una cantidad de pozos menor y obviamente durante la vida del campo existen modificaciones al desarrollo del campo que se debería ver o que se presentó en su momento. Con la declaratoria de comercialidad se presenta un plan preliminar de desarrollo que puede ser modificado siempre y cuando existan causales técnicos o económicos que, que hagan justificable dicha modificación.
¿no? Y eso obviamente se da con la mayor ejecución, con la ejecución de mayor cantidad de actividades o adquisición de mayor información, ¿ya? Hay un tema, como les decía, que es muy importante. Cuando nosotros hacemos el descubrimiento, tenemos que ver dónde está el campo, de qué tamaño es el reservorio descubierto, cuál es la capacidad de entrega, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros lo que debemos ver justamente, y partimos de algo que es muy importante, es ver justamente qué tipo de reservorio hemos descubierto. En Bolivia, y ustedes ya veían con la anterior presentación, generalmente estamos hablando de reservorios naturalmente fracturados, de doble porosidad, ¿no? Inclusive se presentan micro fracturas, ¿no? Entonces, eh, acá hay un doble efecto porque la matrix aporta a la capacidad de almacenaje y también a la capacidad de flujo, ¿no? Pero también las fracturas. Entonces es muy importante ver cuál es el impacto de las fracturas en la recuperación de gas natural, ¿no? Porque existe una, una heterogeneidad en la matriz producto de las fracturas, ¿no? Entonces es importante poder determinar qué tipo de reservorio naturalmente fracturado estamos eh, atravesando o vamos explotando justamente, ¿no? Y el primero es el tipo uno es aquel que provee la porosidad y la permeabilidad al sistema, ¿no? No hay hidrocarburo en la matriz. Generalmente, este es el tipo de reservorio que se depleta más fácilmente, este sistema, perdón, porque las fracturas al producir el gas que tienen almacenado, entonces van cerrándose más pronto de lo previsto en algún caso. Luego también tenemos fracturas tipo 2, ¿no? O tipos de reservorios totalmente fracturados tipo 2, ¿no? En los cuales las fracturas proveen la permeabilidad al sistema o en el reservorio, ¿no? Y los fluidos están principalmente almacenados en la matriz. Entonces, acá justamente la relación del volumen del hidrocarburo está prácticamente 99% en la matriz y un porcentaje menor a 1% en las fracturas, ¿no? Entonces, eh, este es un reservorio interesante de explotar, ¿no? Por el aporte que puede dar la matrix, ¿no? Entonces, al principio generalmente se tienen caudales altos, declina un poco la producción, pero luego se atenúa esa disminución, ¿no? Porque la matrix comienza a aportar. Entonces, es un reservorio, como les decía anteriormente, interesante. También se tiene un reservorio tipo 3 en el cual las fracturas incrementan la permeabilidad en el reservorio, ¿no? Y obviamente la matrix es porosa y permeable, ¿no? Entonces, ambas presentan porosidad y permeabilidad, ambas aportan. Las fracturas, las microfracturas y la matrix aportan a la capacidad de almacenaje y a la capacidad de flujo, ¿no? Y no sé qué pasó, pero también hay el tipo 4, ¿no? Que generalmente las fracturas tienen también cierta cantidad de fluido en las fracturas, ya, pero también la mayor cantidad de la capacidad, la mayor capacidad de flujo está dada por las fracturas, y generalmente son tipo 4. Hay algunos campos como Hassi Massaoud en Argelia que son tipo 4, ¿no? Una vez que uno ha determinado el tipo de reservorio o tiene una idea de qué tipo de reservorio está eh, para explotar, obviamente un tema importante después de que uno determina los contactos de los fluidos o si no puede determinar los contactos de los fluidos, eh, infiere los niveles más bajos conocidos de hidrocarburo, en este caso de gas, es justamente poder estimar eh, los recursos, los volúmenes que se tienen en la acumulación, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer una disgregación, una diferenciación entre lo que son los recursos y las reservas, ¿no? Entonces, al principio, si bien uno sabe que existe cierta cantidad de fluido en una acumulación
que puede ser potencialmente explotable a partir de proyectos de desarrollo, sabemos, ¿no? Eh, en acumulaciones no descubiertas, sabemos que no se puede acceder a todos los recursos que se tienen por distintas restricciones, específicamente ambientales, ¿no? Hay parques naturales, hay áreas protegidas, ¿no? Y hay países que generalmente dan mayor importancia y hacen mayor énfasis en el cuidado medioambiental, ¿no? Entonces solamente una porción puede ser accesible a exploración. De la zona que es accesible a exploración, obviamente una parte solamente va a poder decir, solamente se puede identificar, ¿no? Y otra va a permanecer sin identificarse. Esto es por las actividades que se realizan. No se puede explorar toda el área de un contrato, toda una zona. Hay zonas prospectables, ¿no? Que generalmente son sujetos de actividades. Asimismo, después, cuando uno ha identificado, ¿no? Una zona prospectable y ha habido un descubrimiento comercial, ¿no? O, perdón, un descubrimiento de hidrocarburos, nosotros vemos que existe también producción que no es técnicamente factible y producción que es técnicamente factible. Esta producción técnicamente factible se denominan como recursos técnicamente recuperables, ¿no? Pero dense cuenta que es diferente a las reservas. Es para que estos volúmenes técnicamente recuperables sean o puedan ser catalogados, clasificados, certificados como reservas, deben ser económicamente viables. Entonces aquí juega un rol muy importante el tema de los precios del gas o del petróleo, ¿no? Porque pueden hacer que una mayor proporción de los volúmenes técnicamente recuperables sean rentables o no rentables, ¿no? Y en ese aspecto justamente también se debe considerar las subclases de madurez, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de que uno haga un descubrimiento grande, ¿no? Una acumulación eh, grande, podemos hablar inclusive de un TCF, si las inversiones son demasiado grandes para, para recuperar este TCF, ¿no? Estoy hablando ya de recursos técnicamente recuperables, ¿no? Tengo que ver además el precio, ¿no? Como ahora el precio está bajo y tiende a la baja. Entonces puede ser que descubrimientos importantes solo se queden como recursos contingentes en algún caso, ¿no? O que una mayor cantidad del volumen descubierto sea subcomercial, ¿no? Entonces, el análisis, la evaluación técnico-económica juega un rol importante, pero prima el tema de las inversiones, de la tasa de descuento, de los precios que uno considera para hacer la evaluación económica. Y justamente de esa evaluación se verá si el desarrollo es viable o lo dejamos pendiente para adelante, si comprometo la inversión, ese recurso que se denomina contingente puede convertirse en reservas. De la misma forma, un volumen que ha sido catalogado como reservas y que en un determinado tiempo, en algunos casos, si pasa 5 años, no ha sido producido, entonces vuelve a la categoría de subcomercial como recurso contingente, ¿no? Y es importante justamente ver eso para que ustedes sepan de que no hay lineamientos totalmente definidos en este caso. ¿Por qué? Porque depende justamente, y les voy a mostrar acá para que tengan una idea, por ejemplo, en el caso de la empresa Rosneft, ¿no? La certificación, si se realiza con lineamientos SPE, nos puede dar un valor diferente. Por ejemplo, en reservas probadas, desarrolladas, vean acá un valor de 8.520 miles de barriles equivalentes de petróleo. Si utilizamos los lineamientos SEC, el valor difiere, ¿no? Entonces, es por el tema de las variables que considera cada empresa que certifica y los lineamientos que toma en cuenta.
¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Otro tema muy importante es qué tipo de agregación, ¿no? realiza la empresa, ¿no? ¿Qué es la agregación? No es nada más, como su nombre indica, el proceso de adicionar volúmenes de recursos a nivel de campo, empresa, departamento o país, o la combinación de estos, ¿no? Entonces, acá es donde quería llamar su atención para que vean, por ejemplo, si uno realiza una agregación aritmética, por ejemplo, en el caso de Bolivia, a diciembre de 2018 se tenía reservas probadas en el orden de 8.95 TCFs. Si yo aplico la agregación estadística, las reservas probadas son mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente la agregación aritmética, ¿no? puede ser un estimado conservador, pero puede darse el caso que se esté sobreestimando las reservas probadas. Y de la misma forma, o lo inverso, perdón, con las reservas P10, ¿no? En el caso de una agregación estadística, se puede estar subestimando las reservas P10 con una agregación estadística, y con una agregación aritmética se puede estar su sobreestimando, perdón, ¿no? Ahora, pero aquí hay un tema que es importante considerar, ¿sí? Así uno piense que con la agregación aritmética uno es optimista. Los lineamientos, la industria petrolera, recomienda, ¿no? que para reportes a nivel de campo, proyecto o propiedad, se aplique la agregación estadística, ¿no? Y para la agregación aritmética, a nivel regional o país. Entonces, cuando uno habla de una certificación de reservas a nivel de país, se debería presentar un reporte a nivel con una agregación aritmética, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante que quería llamar, eh, que quería que consideren importante a la hora de poder hacer la evaluación de un campo o un descubrimiento. Luego pasamos, después de haber hecho el appraisal o la evaluación del descubrimiento, ¿no? y haber determinado el tamaño, la magnitud de nuestro descubrimiento y la capacidad de entrega de, del reservorio del campo, entonces pasamos a la etapa de desarrollo. Unos 5 años generalmente, y en la misma ley de hidrocarburos que se tiene en Bolivia, se establece un plazo de 5 años para el desarrollo de campos, ¿no? Pero dada la complejidad geológica y la magnitud de las estructuras que se descubren, por ejemplo, en el subandino sur, obviamente estos tiempos no son los adecuados, ¿no? Entonces acá generalmente, como ustedes ven, se diseña las facilidades de producción, las de procesamiento, ¿no? Y obviamente entra en operación. Entonces, en algunos casos, generalmente se instalan módulos de procesamiento que obedecen a un desarrollo por fases. Y hay algunas empresas que disienten, y en algunos países no se habla de desarrollo por fases, pero justamente en nuestro país, por la complejidad geológica, como les decía, a veces amerita hacer ese tipo de desarrollos, ¿no? Y como decía, después de que uno ha desarrollado las reservas que ha descubierto y ha construido la curva de producción tratando de alcanzar el plató de producción, ¿no? Que se extienda por la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y que me genere el mayor retorno posible, ¿no? Entonces, yo ya estoy en la etapa de producción per se, ¿no? Y en este punto es donde a veces tengo que tomar, como ustedes veían anteriormente, perdón que retroceda, no hay el vínculo, tengo que tomar el otro, eh, la otra decisión importante. Si voy a incursionar en el desarrollo adicional, voy a invertir en pozos sin fin para tratar de extraer más reservas, voy a hacer intervención de pozos, voy a implementar eh, proyectos de recuperación secundaria, voy a inyectar agua, justifica, no a por ahí directamente hacer aplicar proyectos de recuperación mejorada. Entonces,
ya se toma la tercera decisión importante durante la vida, el ciclo de vida de un reservorio, ¿no? Y obviamente al final ya pasamos al abandono, que es la restitución, que conlleva la restitución del sitio, ¿no? Se deja en condiciones eh, ambientales eh, importantes, si vale el término, ¿no? Acá juega un rol muy importante eh, la, las organizaciones, la entidad ambiental competente, ¿no? Que acá se llama organismo sectorial competente y también autoridad ambiental competente, como es el Ministerio de Medio Ambiente. Cada una de las etapas que vemos acá tiene las características específicas, son particularidades, ¿no? Como hablaba cada uno. Quizás la más importante desde el punto de vista del conocimiento que tengo es la evaluación, ¿no? Porque yo puedo estimar, como les decía, los volúmenes originales in situ que tengo en el reservorio descubierto, ¿no? Y puedo simular justamente el comportamiento de los fluidos dentro del reservorio. Es uno de los aspectos más relevantes a la hora de poder predecir y optimizar escenarios de desarrollo de los reservorios y los campos, ¿no? ¿Cuáles son las características de flujo dentro del medio poroso? Estamos hablando de un régimen de flujo pseudoestable, ¿sí? ¿Qué tipo de reservorio? ¿Mm? Entonces, esos aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de hacer todo este análisis. Y obviamente, después ver el tipo de número de pozos, perdón, el número de pozos, el tipo de pozos, para poder alcanzar ese nivel de producción, ¿no? Entonces, es importante la perforación de pozos de avanzada para poder mejorar la descripción del campo, ¿no? A través de la adquisición de data adicional o información adicional. Como habíamos hablado anteriormente, el desarrollo del campo, ¿no? Establece generalmente un plan de desarrollo, ¿no? Un documento que igual contempla, al igual que la declaratoria de comercialidad, un análisis técnico, económico, financiero, pero obviamente con un grado o nivel de incertidumbre mucho menor, donde se establece el número de pozos que se van a perforar para alcanzar los objetivos de producción, inclusive algunas intervenciones que se podrían realizar, ¿no? Técnicas de recuperación que van a ser consideradas para extraer los fluidos dentro del reservorio, el tipo y costo de las instalaciones, lo que les decía, si voy a implementar eh, facilidades de procesamiento por módulos, ¿no? O voy a hacer la implementación de una CPF de entrada y no de una EPF, o sea, una Early Processing Facility inicialmente, ¿no? Porque a veces, como en los campos Margarita, en Sábalo, eh, se han implementado facilidades de procesamiento tempranas y posteriormente ya con el desarrollo de la producción y la perforación de nuevos pozos de desarrollo, se han implementado ya las CPFs o las Central Processing Facilities, que son las facilidades centrales de procesamiento, ¿no? Eh, ya en la etapa de producción, que puede variar en función de las características del fluido, el régimen de flujo, cómo se comporta la presión dentro del reservorio y obviamente el tamaño del reservorio. Entonces, se consideran generalmente cuatro fases. La fase del incremento de producción, que justamente es en la que se construye la curva, ¿no? La fase estabilizada, donde se tiene el plató de producción. Posteriormente, como les decía, una fase en la que uno no solo puede realizar inyección para incrementar la producción, la recuperación de gas o de petróleo, también se pueden implementar otros métodos como perforar pozos sin fill, por ejemplo, ¿no? Pero esto es para incrementar el factor de recobro o recuperación y obviamente tener mayor retorno. Y la última etapa, que es la etapa de declinación, donde la producción de los hidrocarburos declina progresivamente, que se da en todos los casos, específicamente cuando un campo ya es catalogado como maduro, cuando ya se ha recuperado un porcentaje grande de las reservas que tiene el campo. Eh,
campos de ese tipo en Bolivia que hayan producido bastante, ya San Alberto, por ejemplo, que inclusive me animaría a decir que ya está por entrar a ser un campo marginal en algún momento. Y obviamente con los precios que se tienen ahora, creo que se acelera la catalogación como marginal. Y como les decía, al final la quinta fase de lo que es el ciclo de vida de un reservorio, ¿no? Cuando la producción de hidrocarburos se convierte en no económica. Entonces, generalmente se da esta situación eh, en un tiempo a veces anticipado al que uno tenía proyectado. Y son muchos factores, ¿no? Como les decía, específicamente en el país, porque tenemos reservorios naturalmente fracturados y en algunos casos no se pudo caracterizar adecuadamente el reservorio. Estamos hablando de una caracterización física o también una caracterización termodinámica y afecta justamente este tema. Por eso es que en algunos casos uno puede implementar también en la etapa de desarrollo sistemas de compresión o aplicar proyectos de compresión para disminuir la presión fluyente de fondo de pozo, ¿no? Y obviamente incrementar el volumen que se va a recuperar, el volumen que se va a recuperar del reservorio. Eh, Les muestro un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, al inicio un proyecto exploratorio denominado Dorado Oeste en Bolivia, ¿no? En el área El Dorado Oeste, colindante al área El Dorado, ¿no? Esto se asemeja a un play, o es un play, porque tenemos campos productores, existen igual estructuras que han sido perforadas al sur que no han sido productoras, y tenemos un prospecto delimitado, ¿no? Identificado, iluminado. Fruto de las actividades exploratorias, la perforación del pozo, se ha dado lugar a lo que ahora ya se denomina como campo colorado, ¿no? Y si vemos más adelante, inclusive hay el campo Colorado Sur, ¿no? Entonces, por eso que la evaluación juega un rol muy importante cuando definimos, les decía, los contactos, tenemos que ver el tipo de reservorio, si es un reservorio compartimentalizado, si está segmentado, porque cada compartimento está aislado del otro, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante. También se tiene que ver justamente el tema de la incertidumbre a la que está vinculado el contacto y obviamente el reservorio mismo, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense, tenemos un modelo de falla que segmenta un reservorio y obviamente, por ejemplo, acá nosotros podemos ver lo mismo. Esta es la estructura, la serranía de Incahuasi, y si vemos justamente el perfil estructural, vemos que está compartamentalizado. Y justamente esta es una línea, ¿no? Si nosotros viésemos diferentes líneas y para cada pozo podríamos ver inclusive que hay varios compartimentos, ¿no? Entonces, generalmente a veces uno tiene que seguir un flujo de trabajo para evaluar un nuevo campo descubierto. Y como les decía inicialmente, se hace la ubicación de los contactos. Si uno no puede ubicar los contactos con los pozos que se perforan, lo que tiene que hacer es tratar de estimar los niveles más bajos conocidos de gas o de petróleo, en nuestro caso de gas, y establecer los volúmenes originales in situ. Eso es una parte muy importante, ¿no? ¿Cuál es el rango potencial de recuperación de esos volúmenes? ¿Está el reservorio compartimentalizado? No. Existe. ¿Cuál es el mecanismo de empuje? ¿Es con acuífero? ¿Es expansión del gas al ser un reservorio gasífero? Todo eso se debe analizar para ver cuál es el factor de recuperación que uno proyecta y justamente tratar de ver cuáles son las reservas en relación al volumen original in situ que se tiene en el reservorio, ¿no? Establecemos las incertidumbres críticas que controlan el éxito del desarrollo, ¿no? Entonces, es primordial justamente aquello. Por ahí, el tema de los compartimentos no es la única incertidumbre. También quizás el tema de la continuidad.
¿no? Es un tema muy, muy importante, la continuidad lateral, la continuidad vertical del reservorio. Decidimos la ubicación de los objetivos, la ubicación y objetivos de los pozos de avanzada, ¿no? Y obviamente tenemos que también ver qué tipo de pruebas se van a realizar. Vamos a planificar pruebas de pozo extendidas, no se presta para aquello la perforación del pozo. Es necesario que identifique eh, las características del fluido primero, haga un análisis, después baje un arreglo de determinación temporal y recién haga una prueba extendida. Eso también es un tema de análisis importante y obviamente, como decía al principio, el tema económico, que no solo considera la inversión, los CAPEX asociados a los pozos, sino también a las facilidades, ¿no? A la infraestructura de producción, de procesamiento, a las flow lines, la inversión para hacer el tie-in de un pozo con la planta, etcétera, ¿no? Y justamente esa evaluación es la que permite tomar la decisión de desarrollar o no, y ese es en el momento 2 como ustedes veían anteriormente. Si es que se ha decidido ingresar al desarrollo, generalmente las empresas presentan planes de desarrollo, ¿no? Y ya no preliminares, aunque sí pueden ser modificables en función de aspectos técnicos que hagan que amerite la modificación del plan de desarrollo. Este es un modelo de plan de desarrollo para un reservorio, ¿no? En el cual se consideran las inversiones asociadas al desarrollo del descubrimiento y la evaluación técnica económica, ¿no? Obviamente en función a los perfiles de producción que se elaboran en función de las reservas que uno analiza, el régimen de flujo que se ha visualizado, que tiene los mecanismos de empuje, ¿no? Otro modelo de plan de desarrollo un poco más detallado, en el cual se contempla justamente el tema de las reservas, el modelo dinámico de reservorio, que ustedes han visto que se puede generar en el anterior seminario, ¿no? Y en algunos casos las empresas también plantean alternativas conceptuales de desarrollo en función a niveles de producción y precios, ¿no? Y en función a aquello, después ya el análisis económico ya permite determinar cuál es la alternativa conceptual más importante y cuáles son las actividades más relevantes del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el campo Bulo Bulo, donde se presentan los perfiles sísmicos, el pozo Bulo Bulo X3, Bulo Bulo 8, ¿no? Ya hablando de desarrollo, donde tenemos justamente el área de drenaje que está involucrado al llenado de la trampa Bulo Bulo, eh, un perfil, bueno, la estructura a una cota específica, ¿no? Y las reservas del campo, además de las actividades que se deben o que se realizan conjuntamente las inversiones para alcanzar un factor de recuperación que se tiene como proyectado, ¿no? Los pronósticos de producción, ¿no? Y sobre estos pronósticos de producción se hace el análisis económico que no es motivo de análisis en este seminario. De la misma forma acá, solamente ya mostrarles la serranía de Caipipendi y los pozos que se han perforado en Margarita, que se tienen en la actualidad, el modelo eh, construido en el software GAP para ver justamente, para modelar el campo y ver cuál es el, el comportamiento de los reservorios del campo, ¿no? Voy a entrar ya, para no cansarlos más, al tema de los proyectos de exploración y desarrollo que se tienen en Bolivia, ¿no? Esto es fuente YPFB. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque obviamente estamos viviendo una coyuntura bastante compleja y en algunos casos hay mucha gente que se desanima eh, o que ya no le encuentra sentido a la industria, pero es importante ver que todo lo que pasa generalmente se da por ciclos. Si mal no recuerdo, en el 2009 también ha habido una bajada de precios
bastante grande, ¿no? Que obviamente ha hecho que se resienta la industria, pero es cíclico, ¿no? Entonces, de la misma forma, esperemos que el precio del gas, eh, que no es tan afectado, eh, en este caso, por no estar indexado al WTI, se mantenga o pueda repuntar un poco, porque justamente de los ingresos eh, están, dependen estos proyectos. Entonces, les muestro solamente con algunos proyectos de desarrollo, algunos proyectos de exploración, algunos a nivel de prospectos y a nivel de leads, que en su momento fue presentado por la empresa estatal. Seguramente en este momento, por la coyuntura diferente a la que se tenía en su momento, cuando presentaron esto, está siendo sujeto de evaluación y posiblemente de modificación, porque puede ser que muchos de estos proyectos ya no sean rentables con el escenario actual o futuro, ¿no? Eh, si ustedes buscan en la web, van a encontrar este documento que, que es fuente YPFB, que establece los proyectos exploratorios que se van a perforar, que se van a ejecutar con los resultados esperados del 2020, los objetivos, las profundidades y también otros proyectos que se encuentran en otra etapa de madurez o de ejecución. Eh, Quisiera resaltar en este proyecto tal vez el proyecto Mayaya, que es uno de los proyectos, uno de los pozos que se perforaría en el norte de La Paz, ¿no? Y que de ser positivo podría abrir nuevas perspectivas para el departamento. Por el potencial tenemos al proyecto Yapucaiti, que va a ser encarado por Shell, estamos hablando prácticamente de 3 TCFs, ¿no? Y otros proyectos de menor envergadura, pero que no dejan de ser importantes, ¿no? Específicamente, por ejemplo, Saucemayo, Ingre y Ñaú, son tanques o proyectos que tienen bastante prospectividad y que van a ser encarados por YPFB. Esperemos que justamente el escenario mejore para que YPFB pueda encarar más proyectos eh, en el futuro en el futuro cercano. Otro detalle de proyectos, en algunos casos están sujetos a análisis para su confirmación, pero como les decía, esta base la pueden encontrar en la web, ¿no? De YPFB, con todos los proyectos que se tienen, ¿no? Y de acá, quizás los más relevantes, como les decía, bueno, acá no está Yepugaiti porque estos son pozos que ya se tienen prácticamente, que estos están en perforación. Acá Boicobo Sur X1, que se está perforando al sur perdón, al norte de Huacaya, ¿no? Margarita Profundo, que también está buscando un reservorio eh, más profundo de los que se tienen en la actualidad. Y bueno, hay otros proyectos también como Jaguar que esperemos que resulten positivos y mejoren el escenario de producción del país y la oferta, ¿no? Porque lamentablemente durante los últimos años los resultados no han sido los adecuados, se han ejecutado no la cantidad de proyectos exploratorios que se deberían por distintos factores y para colmo de males los resultados no han sido los mejores. Entonces, producto de la exportación de gas, obviamente las reservas han ido disminuyendo, ¿no? Así se tienen también otros proyectos exploratorios, pero que están referidos a estudios de geología geofísica, que también en este momento están siendo evaluados por IEPF para ver si se continúa, ¿no? Y que, bueno, quizás el más relevante para nosotros es el de la sísmica de la Cuenca Madre de Dios, que aunque sea a nivel regional, permitiría justamente confirmar ese potencial que en algún momento comunicó YPFB de 12 TCFs en, en la Cuenca Madre de Dios, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por su atención. Espero no haberles cansado. Ya estaban agotados por la anterior eh,
charla que ha sido muy interesante y bueno, estoy presto a escuchar a las preguntas que tengan. Gracias. En este momento vamos a abrir espacio para la ronda de preguntas. Por favor, todos los que quieran realizar su pregunta pueden hacerla por nuestra transmisión en vivo de la página de Mi Guión La Paz o por la plataforma de Zoom. Tenemos la primera consulta. Ingeniero, buenas noches. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que el norte del Departamento de La Paz tiene la capacidad de ser potencia hidrocarburífera? Sí, no y por qué. Perfecto, gracias por la pregunta. Sí, considero de que existen, no soy geólogo, no soy, todos saben que soy ingeniero petrolero, o la gran mayoría, o si no saben, soy ingeniero petrolero. Un ingeniero geólogo, un equipo multidisciplinario es el que debería responder esa pregunta, pero por los estudios preliminares que presentó YPFB en su momento y que dan a entender de que en la cuenca Madre de Dios se tendría un potencial de 12 TCFs de gas y 4.5 billones de barriles, yo estimo que sí, hay perspectivas y la cuenca es bastante prospectiva. Si analizamos además la provincia geomorfológica de llanura veniana y las dos, perdón, llanura veniana y subandino norte, estaríamos hablando igual de un potencial de 15 TCFs y 5.9 billones de barriles. Esta no es información que yo la dé de manera alegre, sino es información que en su momento la ha presentado YPFB y que entiendo que tiene estudios de sustento realizados por la empresa Basic Fran Lab, ¿no? Tenemos otra consulta. Luis Ruiz pregunta, con el escenario actual, ¿cree usted que sea aconsejable incursionar en reservorios no convencionales? Eh, es una pregunta bien compleja y también es sensible la respuesta, pero hay un tema, yo creo que, y es una apreciación personal obviamente, el tema de los reservorios no convencionales tiene que ser abordado con la responsabilidad que amerita. Generalmente uno le tiene miedo a, a las cosas que no conoce. Les, les comenté, les expliqué con justificativo, con respaldo, de que nosotros producimos reservorios naturalmente fracturados, en este caso Huamampampa, ¿no? Que es tight gas. Es un reservorio no convencional porque tiene una permeabilidad prácticamente que está bordeando, que es menor a 0.1 milidarcis, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y que obviamente gracias a las fracturas naturales produce. Si obviamente hablamos de que si solamente el, el medio para producir un tight gas fuera el fracking, yo les diría que no, por el impacto ambiental que genera, ¿no? Pero ya en otros países del mundo, como en Argelia, se han implementado métodos para producir tight gas sin fracturamiento hidráulico, ¿no? No estoy hablando de shale gas, estoy hablando solamente de tight gas. Por favor, que después no se malinterprete. Obviamente, el shale gas sí o sí requiere de fracking, ¿no? Y ese ya es un problema en el que yo ni siquiera me meto y no quisiera opinar, porque realmente hay criterios contrarios en ese tema, ¿no? Por un lado, sí quisiéramos de que haya descubrimiento de nuevos reservorios, pero no a costa de, de la madre o de generar del medio ambiente y generar un daño eh, que no sea eh, o que sea más bien calamitoso y que no se pueda reparar o remediar, ¿no? Entonces, ese es ese es el tema. Yo creo que
como en todas las partes, en todos los demás países que han incursionado en tight gas, se debería hacer un análisis, un estudio, pero concienzudo, responsable, y ver si en su momento se podría, si existe, realmente se confirma que existe el, el recurso no convencional en esa magnitud, ver el medio y la forma para poder explotar esos volúmenes sin afectar el medio ambiente, ¿no? Y como les digo, el tight gas se puede explotar, existe el antecedente, está ahí el background de Argelia que lo hace, ¿no? Tenemos otras consultas también en el chat de la plataforma Zoom Uh -huh. y consultan cómo va la problemática del precio del petróleo. ¿Usted qué área considera que debe tener mayor realce hasta lograr subir el precio del petróleo? Consulta a Juan Vargas. Bueno, el tema de la problemática del petróleo está dado justamente por varios factores, a mi criterio. No soy economista, soy un simple ingeniero petrolero, pero considero de que cuando existe, y es algo lógico, sobreoferta, como en este caso, y no cedía ni Rusia ni Arabia Saudí, obviamente el precio siempre va a tender a bajar. Entonces, es un tema de que primero la OPEP debe manejarlo. Hay países que no están dentro de la OPEP que también inciden en la oferta de petróleo, ¿no? Entonces, en función a cómo manejen estos países la oferta, el precio va a tender a estabilizarse. Yo estoy confiado de que se va a llegar a un acuerdo, más aún con la coyuntura que vivimos por el COVID, porque a nadie le gusta regalar su petróleo, ¿no? O en el peor de los casos, como se ha dado, eh, creo que era por el 20 de abril o el 21 de abril, que se tuvo un precio de WTI negativo, creo que era de 40, 37 dólares por barril. O sea, ¿qué quiere decir? Que además de producir, de incurrir en costos para producir un barril de petróleo, tengo que pagar para que lo retiren y lo almacenen. Creo que nadie quiere eso. En ese sentido, yo estoy casi seguro de que se van a poner de acuerdo, ¿no? Y más allá del tema de los mercados de futuros, cómo se maneja el petróleo, en el que uno puede especular con los precios, comprar más barato y vender más caro, eh, se va a llegar a una estabilización del precio. Sobre el tema creo que decía qué área considera que debe tener mayor realce hasta lograr subir el precio del petróleo. Yo creo que, como decía al principio, por eso explicaba la parte del upstream. El upstream es fuertemente influenciado por la coyuntura y en este momento muchas empresas han dejado paralizados muchos proyectos. Entonces, hasta que no se estabilice el precio, creo que no se va a tener un panorama cabal de la realidad de la exploración y la explotación, ¿no? Entonces, eh, no creo que se pueda realzar el tema de, tal vez en nuestro caso, eh, eh, meter mayor, o sea, generar mayor valor agregado con el tema de la planta de urea, pero lamentablemente la planta de urea está siendo sujeto de una auditoría por cómo había sido concebida y cómo estaba siendo operada en su momento. No sé no sé, no soy conocedor del rubro, pero les comento lo que escuché. Entonces, hasta que no se tenga un panorama claro, creo que no es, no es fácil decir eh, dónde se podría invertir, ¿no? Y tenemos una Eh, consulta más en nuestra página de Facebook. sí. Dentro la proyección que se tiene en Bolivia para el tema de la exploración, ¿qué áreas son las más anheladas para buscar nuevos campos con nuevos pozos o solo trabajar con los campos maduros? No, aquí han tocado un tema muy importante que yo no lo planteé en la presentación,
pero también está el tema de campos o áreas que tienen campos cerrados, ¿no? Eh, que tienen perspectivas exploratorias. Y eso adicionalmente a algunas reservas remanentes que podrían ser recuperadas para reactivar esos campos con nueva tecnología, eh, hacer una revitalización de los campos, como se llama ahora, ¿no? Y en las cuales había interés por parte de empresas de servicios principalmente, obviamente que no tienen los mismos costos que operadoras, ¿no? Entonces, creo que es importante que se pueda continuar con el tema de la reactivación de campos cerrados que tienen reservas permanentes y que también se pueda eh, viabilizar la exploración en esas áreas una vez, bueno, obviamente haciendo un ajuste en los contratos que se tengan, ¿no? O que se vayan a suscribir. Entonces, por un lado, áreas que tienen campos cerrados, podría ser Villamontes, Algarrobillas, si mal no recuerdo, que existen, que están ahí pendientes, y obviamente por el tema exploratorio como tal, proyectos importantes por la magnitud. eh, si, si mal no recuerdo, está Vitiaqua, ¿no? Por la cual tenía interés Gazprom, que inicialmente tenía un volumen original in situ de acuerdo a la evaluación que se hizo de aproximadamente 6 TCFs, ¿no? No sé en la actualidad cómo estará. También estaba el proyecto Irinchupa, Ñancahuazú. Eh, Quizás muchos eh, eh, vayan a criticar lo que vaya a decir, pero considero todavía que el proyecto Boyuy, que está siendo encarado que ha sido encarado por Repsol y que todavía está en planes, conforme lo que les mostré para el 2023, perforarse el Boyuy X3, no debería descartarse, ¿no? Y obviamente otros campos, otros proyectos exploratorios como Río Grande, por ejemplo, en el que se perforó el Río Grande, el pozo exploratorio Río Grande X1001, y que más allá de tener muy buenos indicios de gas y muy buenas presiones, eh, resultó ser tight gas, ¿no? Entonces creo que es importante que, que se vea esos proyectos exploratorios. Después les mencionaba, se me fue el nombre, Iñiguazu, por ejemplo, que también está operado por Repsol, es un muy buen prospecto por todos los estudios que se tienen. Y también no se puede desmerecer Saucemayo, Iñau y Jaguar, ¿no? Esperemos que Jaguar resulte positivo en los siguientes meses. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos muchas preguntas, sin embargo, el tiempo Sí. ya se nos ha acabado. Quisiera Queremos responder, aprovechar. quisiera Claro, responder alguna, por favor. Acá ya acabo de ver. Eh, Primero que nada, para el tema técnico, me preguntan por qué dice que el fracking contamina. El tema es el siguiente. No solo digo que el fracking, o sea, no estoy diciendo que solo el fracking contamine. Inclusive cuando uno perfora un pozo en un reservorio convencional y la cementación no ha sido bien realizada y el pozo no está bien aislado, o sea, no hay una integridad completa en el pozo, obviamente que va a haber filtraciones, ¿no? Y puede contaminar. Pero en el caso del fracking, ¿no? Por el tema de los químicos que se utilizan, es que se concibe, ¿no? A mí no me consta, ¿no? Y creo que eso era también por lo tan novel de la tecnología al principio, que contaminó aguas superficiales, ¿no? Ahora, ahí hay un elemento geológico que es muy importante. Generalmente está a mucha profundidad. No estamos hablando de 5.000, estamos hablando de 3.500, 4.000 metros, ¿no? Y que por encima tienen una roca sello, obviamente que evitaría que haya esa contaminación. Pero la geología es compleja. Nadie sabe lo que se tiene abajo. Entonces, por eso lo que yo decía es que
cuando se analizan los reservorios no convencionales, se tiene que hacer un estudio geológico, pero muy minucioso, ¿no? Y considerar todos los aspectos que se consideren, sin dejar de lado el tema medioambiental, ¿no? Es muy importante. Aquí la pregunta dice si los químicos que se usan no son nocivos para el medio ambiente. Sí son, ¿no? Desde el momento que se ponen, se llaman apuntalan, pues para apuntalar, ¿no? Entonces se genera un daño. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Pero más allá de eso, creo que si se hace un buen tratamiento, un buen análisis, una buena planificación, un buen monitoreo, obviamente ese daño podría mitigarse, ¿no? Por eso les decía, yo no quisiera hablar mucho de shale gas, porque sí amerita fracking. Yo prefiero hablar de tight gas, porque de acuerdo a mi conocimiento, la experiencia y la relación que he tenido que tengo con alguna gente de Argelia, sé que no se requiere hacer fracturamiento hidráulico para explotar areniscas compactas. Hay otra pregunta que señala que se debería considerar una EPF para nuevos pozos a ser descubiertos por la coyuntura actual de las reservas de Bolivia. Es un elemento de análisis que se considera justamente para hacer una evaluación de un proyecto exploratorio. Lo que se toma en cuenta es las facilidades. Y, por ejemplo, uno debe ver si existen facilidades que puedan ser utilizadas en campos cercanos o aledaños, ¿no? Por ejemplo, para un área específica se puede ver si se tiene un campo, una planta de procesamiento con la capacidad suficiente. No nos olvidemos que hay campos, que hay plantas con capacidad nominal que no está siendo cubierta. Por ejemplo, la planta de San Alberto podría ser utilizada si es que se tiene proyectos exploratorios ubicados en áreas circundantes a San Alberto o San Antonio, ¿no? Y así también ver otras plantas de procesamiento. Buenas noches, creo que ya. Aló, aló. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros sus conocimientos y obviamente por ser parte de esta capacitación organizada por la Escuela Militar de Ingeniería para la carrera de Ingeniería Petrolera. Sin duda, toda su experiencia ha sido muy útil para todos los que hemos podido participar. Queremos agradecerle de esta manera de parte de los participantes y obviamente de la Escuela Militar de Ingeniería. No, el agradecido soy yo y siempre presto para poder participar en cualquier seminario, ¿no? Para transmitir lo poco que hemos aprendido durante más de 12 años. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. También queremos agradecer a todos los participantes por estar en estos 2 días de charlas sobre ingeniería petrolera que ha organizado la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica La Paz. Queremos recordarles que a lo largo de estas semanas vamos a continuar con este ciclo de charlas que son virtuales y son gratuitas y obviamente abiertas a todo público. Estén atentos a las publicaciones que vamos a tener en nuestra página de Facebook, EMI-La Paz, donde van a poder inscribirse y enterarse de todos los temas que vamos a estar abordando en estas semanas. Gracias por su atención y esperamos que tengan una excelente noche.